Una de las cuestiones más polémicas del culturismo. ¿Por qué en los últimos años y por qué incluso campeones del Mr. Olympia lucen una panza? Panza. Lucen una panza en una disciplina que nació persiguiendo la estética. ¿Cómo es posible que en la Golden Era no viésemos ni un solo caso de físicos con algo de panza? Transcurrieron todos los años 80. Esto tampoco era habitual. Entonces, ¿cómo ha acabado derivando el culturismo en esto? ¿Cuáles son los motivos que hay detrás? ¿El mayor abuso de sustancias anabolizantes? ¿Cómo es posible? Si en los años 90, los años donde se vieron los físicos más espectaculares, Flex Wheeler, Kevin LeBron, Lee Priest, porque ellos no tenían una panza. Oh, fuck. Porque ellos no tenían una panza si el abuso también era evidente. ¿Qué fue lo que realmente hizo que el Mr. Olympia y la IFBB no penalizase por completo esta cuestión? ¿Se debió esto acaso a la introducción de sustancias como la hormona de crecimiento y la insulina que en la época de Arnold no se utilizaban? ¿O más bien hablamos de una carrera por ingerir kilos y kilos de alimentos para ganar tanta masa muscular como sea posible sin importar lo que esté sucediendo en nuestro vientre? Bien, pues todas esas cuestiones trataremos de resolverlas hoy aquí. Pero eso no quiere decir que todo lo que salga de este vídeo sea 100% veraz. Por más que busquéis, no encontraréis ni un solo estudio científico que se haya encargado de analizar una muestra tan concreta como son culturistas profesionales de ciento y tantos kilos se hayan dedicado a hacer una autopsia a cómo es el estado de sus vientres. No, esto no existe. No es tan fácil como remitirse a un simple papel o algo así. Esto hay que añadirle que yo no soy médico, no tengo ningún tipo de estudios en el área médica y además ni siquiera cuento con experiencia usando ningún tipo de sustancia anabolizante. Y aquí alguno dirá, entonces, ¿por qué tendríamos que hacerte caso? Es que yo en ningún momento digo que a mí se me haga caso. No es la intención de este vídeo que se me haga caso o no. No se trata de eso. Esto tan solo es un estudio autodidacta que te interesará si, como yo, pues tienes casos cercanos de personas que han sufrido enfermedades digestivas y ya está, no es más que eso. Lo único que voy a hacer es exponer las 3 hipótesis más escuchadas en internet. Y oye, lo que sí me atrevo a decir es que esto puede ser una muy buena exposición como punto de entrada a si luego tú, por tu cuenta, quieres investigar sobre estos temas más a fondo. Al final hay personas con mucha más experiencia en estos temas, como es el Dr. Good en habla inglesa, especialista en problemas digestivos, y yo es la principal fuente en la que me he basado. Pero no es la única, también hay muchas personas en habla hispana que han dado muchísima información y os dejo pues varios recursos que os pueden interesar en la descripción. Y lo dicho, yo dentro de mis posibilidades sí que puedo asegurar que contrasto cada punto y coma, pero sé que estoy dispuesto a cometer fallos técnicos porque no tengo todo ese bagaje de conceptos tan generales como sí puede tener un médico, y a la hora de hilar un y otro concepto, por más que estudie el tema, puede que se me escape. Pero dicho esto, no hay literatura científica ni tampoco una única causa a la que nos podamos remitir. Unos hablan de la resistencia a la insulina, incluso de una terrible hipertrofia de los músculos abdominales, otros mencionan la grasa visceral, otros confunden esto con hernias, muchos llegan a decir que se debe a un agrandamiento de los órganos en general. Estas son respuestas que no suenan convincentes. ¿Cuál es el motivo real? Que muchos de los físicos modernos no se parezcan en nada a lo que un día fue el culturismo. Pues bien, hoy vamos a tratar de descubrirlo, no sin antes ver dónde nace todo esto. Y aquí yo tengo que hacer un importante disclaimer, porque muchas veces se ha excusado este fenómeno, diciendo que tan solo se trata de momentos en los que el abdomen está relajado y es lo más normal del mundo lucir así. Es lo más normal del mundo, pero aquí yo me pregunto, ¿por qué entonces en los físicos de los años 70 no encontramos ningún caso? Incluso si nos vamos a las poses de espalda, que esta es una pose trágica para aquellos que tienen el abdomen distendido. ¿Por qué? Porque en la tarima es posible, jugando con el posing, llegar a disimular una evidente distensión abdominal. Esto empieza a ser apreciable en las transiciones hacia las poses laterales, en los momentos donde estamos relajados y en una fatídica pose, el doble bíceps de espaldas. Tenemos decenas de imágenes de campeones, incluso de Mr. Olympias, perdiendo totalmente el control de su abdomen en esta pose, y como no es visible, pues parece no importar tanto, aunque en la Golden Era, mismo en la pose de espaldas, se aprecian vientres totalmente planos. Y ahora los que dirán, no, pero estos eran físicos de 90 kilos, y hablamos de físicos monstruosos. Bueno, yo creo que el de Kevin LeBron fue un físico suficientemente monstruoso como para que entonces esto se diese. Lo mismo el de Flex Wheeler, quien se mostraba así al lado de Ronnie Coleman. Otros tantos ejemplos, Lee Priest, Shawn Ray, Víctor Martínez en sus mejores tiempos. Ya no hablemos de Lee Haney, quien fue 8 veces Mr. Olympia. Físicos muy grandes, físicos muy masivos, en los que se ve un control del abdomen en todo momento. Además, por supuesto que no es normal tener el abdominal y el vientre plano todo el tiempo, pero se supone que estamos en un punto de competición con un porcentaje graso ínfimo. La facilidad
edad para mantener el vientre contraído debería ser muy alta, pero sin embargo esto no sucede. Por esa razón me gustaría retroceder bastantes años en el tiempo para saber cuándo comenzó todo esto. Lo más lógico es irnos a la era de los monstruos de la masa, la época en la que vimos los físicos más grandes y también más condicionados. Quien esté un poco al tanto de la historia del culturismo sabrá que el gran punto de inflexión en todo esto fue Dorian Yates. Su físico fue un cambio de paradigma hacia dar prioridad al tamaño, pero también a la condición más extrema que jamás se vio hasta la fecha. El físico de Dorian, hay que decir que para mí rompía con esa línea clásica que veníamos viendo con los Mr. Olympias de Arnold, de Frank Zane y demás. Por supuesto que era un físico proporcionado, pero más que por su línea estética destacaba por su enormidad y sobre todo por su definición. Pero claro, conseguir este físico tenía un precio. El precio de meter más masa muscular que ningún otro físico, y para esto recurrimos a las dietas más calóricas del culturismo, los volúmenes de Dorian Yates, algo muy destacable y algo que le hizo verse con un tamaño espectacular. Esto marcó la línea para que pudiésemos ver otros físicos como el de Nasser El Sonbaty, el futuro, como no, Ronnie Coleman. Los criterios del Mr. Olympia habían cambiado y con él se empezaba a especular de que esto era posible gracias a la introducción de unas nuevas sustancias que antes no se consumían. Y no se confunda, el abuso en la Golden Era de sustancias anabolizantes no era poco, por más que Arnold o Tom Platz se empeñen en decir que apenas tomaban. Sin embargo, desconocemos que en los años 70 esos físicos requiriesen dos sustancias que para muchos cambiaron el culturismo: la insulina y la hormona de crecimiento. Físicos más grandes requieren volúmenes más extremos. Volúmenes más extremos requieren el consumo de ingentes cantidades de comida. Absorber todos los nutrientes de esta comida pues también requeriría la introducción de esa sustancia que hace que el cuerpo pueda asimilar todos esos nutrientes. En cambio, afirmar que esto se debe exclusivamente a estas dos nuevas sustancias no es riguroso, no podemos decirlo con certeza. Realmente no es un argumento concluyente, no todos los físicos que han llevado a cabo estas prácticas necesariamente han acabado así, por lo que no podemos argumentar que se deba a esto como muchos en internet hacen. Seguramente sea un cúmulo de prácticas llevadas a cabo, y es que el mismo Dorian, recordemos, el primer gran físico masivo, nos habla de la insulina y de la GH para referirse a su última etapa en el culturismo. Porque sí, el físico de Dorian llegó a presentar un abdomen totalmente distendido. Si no, solo hay que ver estas imágenes en la FIBO. En cambio, en los mejores años de Dorian no nos muestran todavía esa clase de físicos a los que nos estamos refiriendo. Claro que no hablamos de la cintura más estrecha del mundo, pero esto no necesariamente es muestra de un abdomen distendido. El primer Mr. Olympia de Dorian Yates, muy buen control sobre su abdomen, físico realmente impresionante, grande, y es que solo tenemos que irnos a lo que él mismo nos dijo sobre este tipo de sustancias. What do you think about using of insulin in pre-contest, off-season and so on? Well, I never used insulin pre-contest because I was always very concerned about getting super shredded condition, and I felt that would interfere with it. I did use insulin in 96 and 97 in the off-season, and I was able to get a bit bigger, but I don't believe it was quality, you know, and the waist started to get a bit bigger, you're holding more water in the muscle, so of course you're heavier and you're bigger, but you have to lose the water anyway. It's not so conditioned. Yes, exactly, and perhaps this is one of the reasons that we see a decline in the quality of the competitors. Yeah. You see a lot of guys with a lot of muscle, but not quality, not the condition, and I'm going to say it, I said it before, even the professionals at Mr. Olympia, the condition is not great now. Yeah. I'm sorry, but it's not. Las duras palabras de Dorian. Realmente él vincula muchos de los males del culturismo actual a un mal uso de la insulina. Pero ahora me gustaría hablar de otra de las creencias populares en el culturismo, que es el mito de la hormona de crecimiento. En mi opinión, se ha asociado tanto este fenómeno de abdómenes distendidos con la utilización de hormona de crecimiento en particular por una persona en concreto. Hablamos de Dave Palumbo. El de Palumbo es el físico con barriga de embarazado por antonomasia. El caso más evidente y uno de los más tempranos, y hay que decirlo, un físico que rompe con toda la esencia del culturismo. Si buscamos una estructura en X armoniosa, proporcionada, pues ese abombamiento en el abdomen rompe con toda esa estética. Por cierto, el rival contra el que vemos aquí Dave Palumbo es el histórico Rich Piana. Son imágenes del NPC Nationals de 1999. La cuestión es que, por más que un físico se pueda ver condicionado, vascularizado y grande, si no hay control sobre el abdomen, todo lo demás se ve opacado si tenemos en cuenta los criterios con los que nació el culturismo. La cuestión es que a Dave Palumbo se le declaró culpable y fue sentenciado a 5 meses en una prisión federal por distribuir hormona de crecimiento
a los atletas. Yo creo que es de aquí de donde viene esa asociación de esta sustancia en particular con la distensión abdominal, que muchas personas empezaron a hilar cabos, dijeron físico de Dave Palumbo, hormona de crecimiento, aquí tenemos el motivo, cuando realmente no tiene por qué ser así. Este fue un caso muy sonado, pero es que tras los malos años de Dorian ya empezamos a ver un cambio de tendencia en el culturismo. Y aquí es donde merece la pena hacer un parón para analizar el curioso caso de Ronnie Coleman, el mejor culturista de la historia. Pero curioso ver la disposición de su abdomen cuando arrancaba su carrera como profesional y cómo terminó viéndose cuando finalizó su carrera. Sí, el mejor culturista de todos los tiempos fue víctima también de una más que evidente distensión abdominal. Para mí Ronnie Coleman fue el culmen del culturismo. ¿Cómo era posible que una persona saliese tan condicionada al escenario, pero al mismo tiempo con toda esa masa muscular? Pues bien, Ronnie Coleman fue también de esos culturistas que sacrificó en parte su sección media por poder seguir metiendo kilos y kilos de músculo. La línea alba de su abdominal claramente gana una separación consecuencia de un ensanchamiento de su abdomen. Lo mismo, sus oblicuos, aún en un porcentaje de grasa extremo, se ven ensanchados. ¿Cómo es esto posible? Por ejemplo, casos más recientes. Keon Pearsons. Para mí la mejor estructura de toda la actualidad. Físico de superhéroe con una cintura totalmente fina. Pero a quien le hemos visto pasar de Classic Physique ahora a una categoría mayor, donde en muy poco tiempo se ha visto forzado a meter muchos kilos y lo vemos aún manteniendo una estructura de 10, que es un prodigio genético. Pero es evidente que esa línea alba del abdomen se está separando. En algunas instantáneas, en relajado, vemos también una cierta distensión abdominal. Un abdomen que ya no luce tan estético. ¿Cómo es esto posible? Bueno, para comprender los motivos de esto, debemos irnos a los casos de mujeres embarazadas, donde efectivamente, tras sufrir un embarazo con todo lo que eso conlleva, pues eso afecta a los músculos de la cavidad abdominal. Esto se le conoce como diástasis abdominal, y el 66% de las embarazadas lo sufren en el tercer trimestre de gestación. Al final, la diástasis abdominal es la separación de los músculos rectos del abdomen como consecuencia de ese daño en el tejido que en unas condiciones normales los mantendría unidos entre sí, pero que debido a esa presión en el tejido, pues es normal que la línea alba se dañe al no soportar toda esa tensión a la que se ve sometida. Y sabiendo esto, llegamos al reinado de Phil Heath. En el momento que destronó a Jake Adler, pudimos ver en su físico una de las genéticas más privilegiadas de la historia, tanto que llegó a ganar 7 Mr. Olympias. Pero Phil Heath, en sus últimos años, fue también víctima de una distensión abdominal más que evidente. Tanto es así que el Mr. Olympia que le gana a Big Ramy, el problema ya es más que notorio. Es que cuando un físico pierde esa sección media, aunque mantenga toda esa redondez en brazos, piernas, cortes incluso todavía más profundos, un abdomen distendido ensucia por completo toda la estética de un físico. Pero es que en esos años se vivió una muy dura rivalidad entre Kai Greene y él, donde cada año las mejoras en ambos eran evidentes. Entonces se dio ahí una carrera por salir con un físico cada vez más grande, más separado, porque sabían entre ambos que eran muy duros rivales. Sin embargo, esta carrera pasó factura también para Kai Greene, a quien vemos en ciertas poses, como en este side chest, que para mí es imperdonable. Por supuesto, Kai Greene tiene una genética y un físico histórico, me atrevo a decir, pero eso no quita que esta instantánea de aquí sea antiestética. Una barriga que sobresale del pectoral, incluso cuando tiene la pose clavada. A mi modo de entender el culturismo, por supuesto que debería de estar penalizado, y durante este periodo de tiempo se hizo la vista gorda a un problema más que evidente, un problema al que le tuvieron que poner remedio cuando Phil Heath iba por su octavo Mr. Olympia. El descontrol abdominal ya era insalvable, y precisamente fue esto lo que hizo que una de las genéticas más únicas de la historia, como es la de Phil, no entrase en el Olimpo con Lee Haney y Ronnie Coleman y se quedase a las puertas de conseguirlo. Por supuesto que ese físico ya no era competitivo, pero junto a él han habido otros culturistas como Rolly Winkler. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué sucede esto? Si antes también se tomaban altísimas cantidades de anabolizantes, ¿por qué pasa ahora? ¿Acaso la introducción de nuevas sustancias que lo provocan? Bueno, yo he de decir que para esto no hay una respuesta clara. No hay estudios científicos que hayan estudiado este tema en particular con culturistas del más alto nivel. Tan solo la experiencia de los preparadores que estaban detrás de la construcción de esos físicos pueden saber las causas inmediatas que derivan en esta distensión abdominal. Y sobre esto tenemos 3 grandes hipótesis. Las planteo y luego doy mi opinión. Uno de los mitos que está ya desmentido es que esto se debe a la hormona de crecimiento, que con un uso en altas dosis y prolongadamente produciría organomegalia. Esto es un agrandamiento de los órganos del cuerpo, entre ellos nuestros intestinos
intestinos, y de ahí que algunos llegan a pensar que este es el motivo de las panzas en el culturismo. Pero si esto fuese así, no veríamos los casos de culturistas que presentaron igualmente un gran tamaño tras haber tenido una panza, pero que la pudieron corregir. Entonces esta hipótesis de que crezcan tanto los órganos como para que se produzca una panza, temo que es la hipótesis menos fundamentada. Sin embargo, hay otra postura que responsabiliza de esto no tanto a la hormona de crecimiento, sino a la insulina. La insulina es una hormona que el páncreas libera como respuesta a aumentos en los niveles de azúcar en sangre después del consumo de carbohidratos. Aquí su función es ayudar a mover el azúcar del torrente sanguíneo a las células. Las únicas personas que necesariamente precisan de la insulina farmacéutica, es decir, de esa dosis de insulina exógena, son personas diagnosticadas con diabetes. En esta condición de salud, el cuerpo no produce la suficiente insulina. En caso de que sea diabetes de tipo 1, se ha vuelto resistente a la insulina, lo que se conoce como la diabetes de tipo 2. Es que el uso de insulina solo es eficaz si se combina con la ingesta de carbohidratos. Tomar insulina sin ingerir carbohidratos provoca niveles bajos de azúcar en sangre, una hipoglucemia que puede provocar desde convulsiones hasta un coma e incluso la muerte. Sabiendo esto, ¿qué persona que no sea diabética se querría exponer a usar esta insulina exógena teniendo un páncreas totalmente funcional naturalmente? Bueno, imaginémonos la situación en el culturismo de los años 90, donde ya se querían alcanzar unos pesos nunca antes vistos, y para eso la ingesta de comida y de carbohidratos, pues hablamos de personas que podían llegar fácilmente a los 1000 gramos de carbohidratos al día. Son muchos nutrientes que las células tienen que absorber, y de ahí que se plantease el uso de esta sustancia en un evidente efecto anabólico. Al final, la insulina promueve el almacenamiento de carbohidratos en las células musculares, y aunque no sea un esteroide como tal, actúa sinérgicamente con ellos. Entonces sí, este es un compuesto que no era habitual en los años 80 y que curiosamente, años después, Dorian Yates y el mismo Ronnie Coleman afirmaron usar esta sustancia en algún momento de sus carreras. Ronnie Coleman, en una entrevista muy interesante con Tom Platz, habla de que el primer uso que le dio fue precompetición para hacer una carga de carbohidratos. Luego, en esa misma entrevista, también habla de que la llegó a usar en off-season, pero bueno, no es información verdaderamente referencial. Hablamos de Ronnie Coleman, una genética que no es la común. Yo creo que fue por estos motivos por los que mucha gente achacó directamente el uso de insulina a las posteriores barrigas de embarazado en el culturismo. Además, hay evidencia de que su uso promueve la acumulación grasa visceral, esto es, grasa subcutánea que está entre los órganos. Aunque un culturista baje a porcentajes grasos extremos, si estas vísceras están en el cuerpo, pues puede producir esa sensación de barriga embarazada. Pero aquí es donde entramos en la tercera y última hipótesis. La hipótesis que a mí más me cuadra con todo esto, y os voy a argumentar por qué. A ver, los años 90 no solo llegan con esta nueva sustancia, sino que son también los años donde vemos las dietas más calóricas y más densas que jamás hayamos visto. Llegar a construir toda esa masa muscular requería de gramos y gramos de carbohidratos. Por supuesto que también del resto de macronutrientes. Pero pensemos, cuando un culturista consume muchos carbohidratos, es normal que desarrolle una resistencia a la insulina. Esto elevará los niveles de azúcar en sangre. Y aquí se produce lo que conocemos como una hiperglicemia. Es que podemos llegar a tener los niveles altos de azúcar en sangre de forma crónica. Entonces el cuerpo reacciona, trata de recuperarse de este problema, y mientras lo hace, el tránsito intestinal se ve gravemente afectado. Si no, solo hay que ver estas dos imágenes comparativas que dibujan muy bien la diferencia entre un cuerpo que no padece problemas de tránsito intestinal y uno que sí. Al final, tener un buen tránsito es algo vital, ya que la flora intestinal protege al intestino de las bacterias. Y aquí es donde hay que hablar de las bacterias. Las bacterias en el colon cumplen su función. Al final, no todos los carbohidratos se absorben en el intestino delgado. Los que pasan al colon, que se conocen como los food maps, pues son el alimento para estas bacterias que fermentan estos food maps, y ahí es donde se liberan una serie de gases. Al final, estas bacterias tienen funciones muy importantes para el organismo. Al final, intervienen en la absorción de vitaminas y minerales y son claves en el desarrollo y el mantenimiento del sistema inmune. Pero ¿cuándo puede haber un problema? Bien, este contenido bacteriano, más del 95% vive en el colon. Al final, el estómago y el intestino delgado contienen solo un escaso número de bacterias. Pero ahora pongámonos en el caso de una dieta de un culturista que consume incluso más de 10.000 calorías al día. ¿Cuántas digestiones tiene que hacer? Es muy común que la velocidad del tránsito intestinal, por esto mismo,
se ve afectado. Y entonces, si nuestro tránsito intestinal está afectado por tantas digestiones pesadas, puede producirse un reflujo. Claro, este reflujo conduce esas bacterias hacia el intestino delgado y entonces llegar a tener una gran acumulación de estas bacterias también en el intestino delgado. Como recordaremos que su función es expulsar cierto contenido en gases, pues esto claramente puede agrandar nuestro vientre. Nos podemos quedar aquí. El tema es ya demasiado complejo como para seguir profundizando, pero aquí el Dr. Good habla de una cuestión que cuanto menos yo creo que es interesante ahondar en ella y como mínimo investigarla. Él habla del reflejo visceral. Esto viene a ser un reflejo autónomo que hace nuestro cuerpo y que se produce en los órganos de tejidos blandos, es decir, puede suceder en el corazón, en el sistema reproductivo y por supuesto que también en el sistema digestivo. La cuestión es que estos reflejos del sistema nervioso son en su mayoría reflejos involuntarios. Algunos ejemplos de estos reflejos que no podemos controlar. Véase la dilatación de pupilas, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y también la digestión. ¿Y por qué se comenta todo esto? Bien, sabemos que hacer tantas digestiones puede llegar a aumentar el contenido gaseoso del intestino. Esto hace que el abdomen se expanda. Y aquí lo que nos plantea el Dr. Good es que cuando esto ya es la norma en nuestro cuerpo, que el intestino esté expandido, pues se activa este reflejo. El diafragma, para facilitar la respiración, se separa. Entonces, para acomodar los músculos de la pared abdominal, muchas veces tendemos a contraer los músculos del abdomen, lo que endurece la pared abdominal. Sin embargo, si hay un aumento de gas en el intestino, es normal hacer lo contrario. El sistema nervioso manda una señal para relajar los músculos de la pared abdominal y así acomodar este aumento de volumen. A esto es a lo que el Dr. Good llama un reflejo somático visceral anormal. Aquí los oblicuos se relajan, eso significa que la circunferencia abdominal pues aumenta significativamente. De lo que sí hay estudios clínicos es sobre los efectos de las dietas altas en calorías que efectivamente llegan a crear esa distensión abdominal, pero estos estudios están simplemente centrados en personas con sobrepeso y no en culturistas que deben este sobrepeso fundamentalmente a las grandes cantidades de masa muscular y no tanto de grasa. Pero tengo que decir, esta última hipótesis es la que más me encaja, y es que si no hubiésemos visto a culturistas que de un año a otro han logrado corregir su salud intestinal y han eliminado este problema de parecer que tienen una barriga de embarazada. Veamos el mismo Rory Winkler. Phil Heath ahora también se ve mucho mejor. Mismo Nick Walker parece que cada vez es más consciente de esto y es de lo que más le preocupa de cara al Mr. Olympia. Es que vamos a ver, esto lo hizo el mismo Dave Palumbo, es decir, el rey de las panzas, el hombre que le puso nombre a todo este fenómeno. Pues él mismo se atrevió a enseñar el estado de su abdominal ahora en la actualidad, y no tiene nada que ver. Y también el caso de Ben Pakulski, un caso que a mí particularmente me ha chocado muchísimo, porque mirad en qué estado presentaba su abdomen con una evidente distensión y cómo logró corregirlo para mostrar una sección media increíble. Es que parece otro culturista distinto, para que veáis si esa sección media marca verdaderamente las diferencias. Y voy a acabar el vídeo exponiendo porque creo que este es un tema importante para mí. Repito, para mi propia visión del culturismo. Es que yo creo que el culturismo dejó de ser atractivo para el público en general cuando llegamos a esas peores versiones físicas de Phil Heath. Realmente es muy difícil simpatizar con querer tener un físico que por momentos parecía que un altísimo porcentaje de culturistas estaban irremediablemente condenados a tener una distensión abdominal. Mucho más fácil sentirnos atraídos por esa golden era de Arnold, y creo que esto también es motivo de que ahora la figura de Classic Physique de Chris Bumstead haya vuelto a atraer a tanta gente a este sector. Y ojo, no os confundáis, yo no soy de los que digo que el culturismo es solo estética o algo por el estilo, para nada. Para mí la estética es indispensable, pero es tan sencillo como que si cada año llega una estética buena, pero un poco más grande, es normal que el ojo se nos vaya siempre hacia el culturista más grande. Es la evolución natural que ha seguido el culturismo, de esos físicos cada vez más pesados. El espectador demanda cosas nuevas. Esos físicos como el de Dorian Yates, Nasser El Sonbati, luego Ronnie Coleman, nunca antes se había visto tanto tamaño. ¿Qué pasa? Que llegó un hombre llamado Ronnie Coleman. ¿Y qué queda después de él? ¿Qué nos queda por ver después de un físico así? El espectador sigue demandando cada vez más tamaño, porque la tendencia del culturismo fue ascendente, pero en cambio los competidores no volvían a ser Ronnie Coleman, porque Ronnie Coleman solo hubo uno y no sabemos si habrá otro. Entonces, a mi modo de ver, esto ha sido consecuencia de una carrera por ver qué culturista era más grande. En la Golden Era no había esa necesidad, no había una necesidad de estarse exponiendo durante tantos años a dietas y digestiones tan pesadas. No digo que no fuesen dietas también extremas ni nada por el estilo, pero está claro que no tanto como la del culturista que ya aspira a pesar 130 kilos rajados, que es lo que nos quedaba por ver después de Ronnie Coleman. Y aquí lo sorprendente es que en beneficio de ese tamaño, el Mr. Olympia hizo un poco la vista gorda
a esa distensión abdominal que fue tan frecuente en tantos competidores. Llegó a normalizarse. Y ojo, esto que voy a decir ya es opinión personal. Esto es mi modo de ver el culturismo. Estoy diciendo que esté bien y esté mal. Este canal es un medio para expresar mi visión. No es un canal divulgativo o algo así. No, es ni más ni menos que mi canal. Yo creo que es importante penalizar por completo esa distensión abdominal. Al igual que se hizo con la ginecomastia, al mínimo síntoma que eso no te permita hacer buenos puestos. Y es muy curioso porque un canal llegó a hacer una lista de cómo sería el Mr. Olympia si este criterio se aplicase desde el inicio. Es decir, si le quitásemos todos los Mr. Olympias en los que existiese esta distensión abdominal. Y ojo, yo tampoco propongo llegar a este nivel de radicalidad o algo por el estilo, porque en el caso de Ronnie Coleman es evidente que a partir de su cuarto Mr. Olympia esto fue en aumento, pero claro, hablamos de que no era nada exagerado, como sí lo era en el caso de Phil Heath, porque era un físico tan dominante en todo el resto de aspectos que igualmente la vista se te iba a él. Es realmente curioso e interesante ver esta lista. Es que creo que desde el Mr. Olympia se han llegado a poner muchas excusas para en beneficio del tamaño perdonar muchas de estas distensiones. Pero ¿qué queréis que os diga? Que quizás hayamos llegado ya al límite que podemos ver en cuanto a tamaño. Esto significa que, a menos que seamos Ronnie Coleman, hay un umbral que no podemos superar a menos de que la cintura se vea comprometida. En el momento en el que sacrificas tu simetría y tu estética para verte más grande, pues para mí esto debería ser penalizado. Por eso, cuando hablamos de la genética de un culturista, no solo hablamos de sus inserciones, su estructura y tal. Al final, su capacidad digestiva es muy importante. Y bueno, hemos demostrado cómo ha habido físicos que han sido capaces de remediar esto. El mismo Nick Walker parece que está un poco más enfocado en controlar esa área abdominal y en seguir creciendo y creciendo. Seguramente sea uno de los problemas de querer crecer tanto en tan pocos años. Sea como sea, esta es mi opinión. Quiero escuchar la vuestra, espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que si queréis apoyar el canal, tenéis que usar código DIBRA en el catálogo más grande del fitness. En la tienda de Prozis usáis el código DIBRA, tenéis un 10% de descuento, regalos, una inmensidad de productos fitness, tecnología, de todo en el catálogo de Prozis. Código DIBRA, lo dejo ahí en el comentario fijado. Y dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo.